despacio y si no me entendéis, por favor, preguntad. Como dice David, yo me llamo Jorge, soy español y ahora vivo en Uruguay. Estoy en el otro lado del mundo, en la parte de abajo. Yo me impliqué en el movimiento 15M, como mucha otra gente en España, a causa de la crisis económica. Digamos que el movimiento 15M no es un partido político y ni siquiera es una organización social normal. El 15M es un espacio para compartir, por decirlo de alguna manera. Es un poco extraño de explicar, pero tenéis que tener en cuenta que en España la gente más joven no participaba en política. Íbamos a votar una vez cada 4 años, pero no hacíamos política, no nos asociábamos. Era muy raro que hablásemos de política en la calle. Yo creo que eso era una herencia, es una consecuencia de la historia, de la dictadura que tuvimos durante muchísimo tiempo. El 15M lo que provocó es que viésemos como normal participar en las decisiones públicas y viésemos normal protestar o opinar sobre las decisiones que tomaba el gobierno. Hay que tener en cuenta también que la crisis económica trajo un desempleo muy alto. En España ahora mismo hay muchísima gente sin trabajo y de hecho muchos nos hemos tenido que ir fuera. Yo he ido a Uruguay, pero tengo muchísimos amigos que están en Alemania, están en Italia y mucha gente también ha ido a Noruega. América Latina es una salida natural, es un sitio donde para los españoles es fácil ir por el idioma. Además, la cultura es muy parecida y el tiempo es muchísimo mejor. Además, ya sabéis que en Uruguay hay unas playas enormes que acaban de legalizar la marihuana. Ahora se ha convertido en la base, o se ha convertido en el núcleo de toda una serie de movimientos reivindicativos, movimientos para defender el sistema público. En España hay una presión muy fuerte para que las empresas privadas gestionen hospitales, gestionen escuelas y se pierda de alguna manera la gestión pública que nosotros queremos, es la que garantiza la igualdad. En ese sentido, Noruega para nosotros es un ejemplo de muchas cosas, pero también, por ejemplo, en su sistema educativo. Jorge, Ahora veremos. espera, una pausa. Hade dere tatt noen av de enkelte ting han har sagt? Kan dere fortelle noe av det som dere har hørt? Han sa at det ikke var en politisk organisasjon. Ikke politisk organisasjon, no es una... ¿Y por qué nace el 15M? Hvorfor har fått 15M? Bare det sånn er especial. ¿Qué hace especial el 15M? Ja, hva er det gjør especial med 15M? Dijo que la gente no estaba acostumbrada a participar en movimientos sociales. La gente no estaba acostumbrada a participar en movimientos sociales. Folk var ikke vant til å delta i sosial bevegelse. Og her folk bare stemmer hver 4. år, og det var alt. Og dette var en måte som folk kunne gjøre noe politisk uten å være medlem av en politisk parti. ¿Y por qué a Jorge le gusta Uruguay? Det kommer bien, det kommer bien. ¿Y vas a decir algo más, Jorge? Sí. Bueno, de acuerdo. Decía eso, que ahora el movimiento 15M, que ha servido para que mucha gente se conozca, para que mucha gente se ha convertido en la base de un movimiento
de una serie de movimientos que defienden lo público. Como comentaba antes, es difícil, es complicado de explicar porque siempre vamos a pensar que 15M es alguna especie de partido político o vamos a pensar de una manera tradicional, de forma, una manera de asociación política que se presenta a las elecciones, que pretende ganar un gobierno. No, porque el 15M ha juntado a mucha gente distinta. Espera, que voy a... Sí. Det han sa nå, det viktig alltid når du ser folk som jobber med politikk, du alltid trenger tradisjonelt sånn en politisk parti. Og det ikke det, for i 15M det folk fra masse forskjellige steder. Det ikke, de mål ikke å vinne de regjeringen, de makt. Pero no es cierto que ahora hay un partido político para los europeos del 15M. ¿No es cierto que para las elecciones europeas hay un partido hecho por el 15M? El ruido es muy malo. Para las elecciones europeas hay el partido X, ¿no es del 15M? Vale. Ahora en las elecciones europeas han salido muchos partidos nuevos, muchos están inspirados por el 15M y formados por gente que participó en el 15M, pero no hay una dependencia directa. Hay mucha gente del 15M que va a votar a estos nuevos partidos que normalmente tienen una vocación social muy fuerte y creen en lo público, intentan luchar contra la corrupción política, pero también hay mucha gente que participó en el 15M y que piensa que el sistema en España, el sistema político que tenemos desde 1978 está agotado, ya no puede dar más de sí y habría que cambiarlo. Espera un poco. ¿Sabéis de qué hablamos ahora? ¿No? Elecciones europeas. ¿Qué es eso? ¿Qué son las elecciones europeas? Valk Europa. Det vet snart. Jeg husker ikke hvilken dato. Det nå snart valg til Europa. Og det kommer mange partier, og det noen som har laget partier fra 15M, men det fortsatt ikke et parti. ¿Tienes algo más o vamos a las preguntas? ¿Quieres decir algo más o dejamos que te pregunten algo? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Stian. Si no escuchas yo lo... que ahora ya sí. ¿Por qué te fuiste en Uruguay? ¿Por qué te fuiste a Uruguay? ¿Por qué te fuiste a Uruguay? Sí. Esa pregunta la hace mucha gente en Uruguay. ¿Es por la marihuana? ¿Cómo? ¿Solo por la marihuana? Repítemelo, David, hagas un poco más y te lo si no... Que si solo es por la marihuana. No solo es por la marihuana. Guatemala, 6 años. Sexo en Guatemala, ambas. Es maravilloso, pero es muy complicado. Es un país muy injusto, es un país muy violento. Entonces queríamos un país en América Latina más tranquilo, un país mejor repartido. Porque no te fuiste solo, ¿no? Por eso ahora lo digo. Uruguay, además, yo me vine con mi novia, me vine con mi pareja y queríamos un lugar más parecido a Europa. Uruguay es un país muy progresista. Hace 100 años, por ejemplo, fue el primer país del mundo que aprobó el sufragio universal y fue el primer país del mundo que le dio el voto a las mujeres. Ahora ha sido el primer país en América Latina que ha aprobado, por ejemplo, la ley de igualdad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ahora lo de la marihuana. Es un país pequeño y es un país que tiene además muchas oportunidades laborales. Y encima tiene las mejores playas de América Latina. Así que no es solo la marihuana. Hvorfor han bor i Uruguay? Det var noe at i Guatemala var det veldig vanlig og mye Han bodde i 6
han bude sektor i Guatemala, og det var veldig vanskelig, veldig mye vold, og de fant til Uruguay, han dro sammen med kjæresten sin, og de fant til Uruguay det var litt mer likt til Europa. Un veldig progressivt land med mye muligheter, og det er en land som har ekteskap til folk med samme kjønn, no de come legaliseren a marihuana, og det har unas playas enormes y bonitas. ¿Qué es? Fine strender. Fine og store strender. A ver, otra pregunta. Y ahora... Ven, jeg husker ikke. No, hvem skal ta? Tony. ¿Puedes comparar las protestas en España con las protestas en Cairo? ¿Puedes comparar las protestas en España con las protestas en el Cairo? Vale, hay una gran diferencia. Es que, o hay dos diferencias. La primera, que España, con todas sus limitaciones, es una democracia. En Egipto llevaban 40 años de dictadura militar y ahora han vuelto a esa dictadura militar. La gran diferencia para mí es que en España las protestas han sido totalmente pacíficas. Por supuesto, no ha habido una sola víctima mortal. Las manifestaciones tienen un aspecto de fiesta. Van familias, van niños. Muy pocas veces ha habido una intervención policial. En cambio, en el Cairo, en Primavera Árabe, y también en Túnez, o en Libia, también en Siria, digamos que ha habido una represión muy fuerte, ha habido mucha violencia. En España eso es radicalmente distinto. Pero sí que hay una cosa que nos parecemos mucho, y es en el uso de las redes sociales. Digamos que en España se usa mucho Twitter, por ejemplo, para difundir convocatorias de carácter político. Nosotros lo llamamos ciberactivismo o hacktivismo, entre hacker y activismo. ¿Entendéis? En ese sentido sí que nos hemos parecido mucho, porque además le hemos quitado la información, el control de la información a los grandes periódicos tradicionales. Ahora es muy curioso, pero si vosotros entráis en Twitter en España, muchos de los hashtags son hashtags políticos. Entonces, una conferencia o una charla de la gente de Google en España y decía que era el único país de Europa donde se utilizaban las redes sociales de manera tan política. Esa es la mayor similitud que puedo encontrar ahora mismo. A ver, resumimos un poco, ¿sabéis? ¿Entendéis cuál es la diferencia? D'estos te fos el melón de bar democracia y dictatura o bruca a volt. Espanya bares tu set, bueno, tu set 100%.